Bienvenidos a The Debate. En esta ocasión, como parte de nuestra exploración en audiolibros del poder, nos metemos de lleno en Despertando al gigante interior, de Anthony Robbins. Un libro bastante conocido que promete métodos para, digamos, tomar las riendas de nuestra vida y generar cambios importantes. Hoy vamos a analizar con lupa una de sus ideas clave, el condicionamiento neuroasociativo, el CNA. Y la pregunta central que nos hacemos es esta: ¿es el CNA una herramienta de verdad eficaz y sobre todo duradera para un cambio personal profundo, como lo vende Robbins? ¿O será que simplifica demasiado la complejidad del comportamiento humano y lo que hay detrás? Yo voy a defender la eficacia, el potencial de cambio rápido del CNA, basándome en lo que dice el libro. Y yo, por mi lado, voy a explorar, la perspectiva más escéptica. Sí reconozco que el CNA puede llevar a cambios de conducta visibles, claro, pero mi argumento va a ser que quizás simplifica demasiado, que puede que deje de lado las causas más profundas de nuestros patrones. Y esto me lleva a dudar, ¿no?, de qué tan profundo y sostenible es realmente ese cambio a largo plazo si solo usamos esta técnica. Es que desde mi lectura, la propuesta de Robbins es audaz. Él dice, y lo repite, que el cambio importante no tiene por qué ser lento, un proceso eterno. Insiste en que la transformación puede pasar, en un instante, y el motor de eso es justamente el condicionamiento neuroasociativo. La idea central es crear conscientemente nuevas rutas neuronales, asociaciones fuertes, deliberadas. ¿Cómo? Vinculando un dolor muy intenso, casi insoportable, a esos patrones que queremos eliminar, y al mismo tiempo, claro, asociar un placer igual de intenso, vívido, a los nuevos patrones que queremos poner en su lugar. El método que él llama los 6 pasos maestros es bastante claro. 1. Saber que quieres cambiar y que te frena. 2. Crear apalancamiento, o sea, sentir un dolor masivo si no cambias y un placer enorme si cambias ya. 3. Interrumpir el patrón viejo, romperlo activamente. 4. Crear una alternativa nueva que te dé poder. Y los últimos pasos, 5 y 6, son condicionar esa nueva pauta, repitiéndola, reforzándola hasta que sea automática, ¿no? Consistente. Robbins dice que para que un cambio dure, necesitas herramientas como el CNA para fijar esas respuestas. Y pone ejemplos como el del hombre que supera su adicción al chocolate rápido. Eso muestra el potencial que él debe. Entiendo perfectamente por qué resulta atractivo, Sobre todo eso de la promesa de control y de ver resultados rápido. Es verdad, las técnicas que usan el dolor y el placer pueden cambiar conductas, eso es innegable. Pero, me surge una duda importante. Al centrarnos tanto en este mecanismo del CNA, ¿no estaremos simplificando demasiado? O sea, la mente humana es complejísima. Ese cambio instantáneo que mencionas, ¿de verdad llega a la raíz de un hábito, de una fobia, de una emoción que llevas años sintiendo? ¿O es más bien un cambio superficial? Quizá funcione al principio, pero dura. Me llama la atención que el propio Robbins, en sus pasos maestros, hable de la necesidad de reforzar, de ser consistente. Eso, para mí, sugiere que el chispazo inicial, aunque sea fuerte, necesita trabajo continuo para asentarse. Y eso como que matiza un poco la idea del cambio puramente instantáneo. Además, el libro mismo reconoce que nuestras asociaciones no son tan simples. Habla, por ejemplo, de las asociaciones mezcladas que tenemos con el dinero, ¿no?, que nos da placer y dolor a la vez. Eso me hace pensar que no siempre es tan fácil desenredar o volver a conectar esas emociones de forma tan mecánica. Y si piensas en el autosabotaje, que también lo menciona, ¿no podría ser una señal de resistencias más profundas? Quizás patrones ligados a creencias centrales, a valores, incluso a nuestra identidad. Y Robbins dedica capítulos enteros a eso más adelante. Si eso no está alineado con el nuevo condicionamiento, ¿no podría boicotear el cambio que intentas hacer en la superficie? Incluso el prólogo del libro, escrito por un psicólogo, menciona lo difícil que es para mucha gente tomar control de su vida, insinuando que quizás hace falta algo más que una técnica ingeniosa y rápida.
Ese punto de la consolidación es importante, claro, pero yo lo veo distinto. Que necesite refuerzo no quita que el cambio inicial pueda ser rapidísimo, incluso instantáneo. El argumento principal es que el momento de la decisión, cuando llegas a ese punto de quiebre emocional, ese apalancamiento del que habla, ese momento donde el dolor de seguir igual es mucho más grande que el miedo a cambiar y el placer de cambiar se vuelve irresistible, ¡pum! Ahí puede haber una ruptura inmediata con lo viejo. El CNA te da la estructura para provocar y dirigir ese momento, interrumpir el patrón, crear la alternativa placentera y reforzarla enseguida. Eso sí puede empezar a recablear las neuronas rápido. El refuerzo después no es admitir que el cambio fue superficial, es la estrategia para que se quede, para que sea automático. Es como girar el timón de un barco. El giro inicial puede ser rápido y decisivo, pero luego tienes que mantener el rumbo, ajustar. Entiendo la metáfora del barco, sí, pero me pregunto si cambiar un patrón psicológico que lleva años ahí, bien arraigado, es igual que girar un timón. Un hábito de años, una ansiedad crónica, una creencia limitante sobre ti misma. Eso está tejido en tu historia, en tu biología, en tus creencias, a veces de formas que ni siquiera entendemos del todo. Sí, puedes interrumpir un comportamiento en un momento con una emoción fuerte, claro, pero ese cambio tan brusco asegura que se integre de verdad, que sea sostenible. ¿No corremos el riesgo de que, si no abordamos las razones por las que ese patrón existía, vuelva a salir más adelante, quizás de otra forma? El mismo Robbins dedica mucho espacio a explorar la importancia de los valores, las reglas, las creencias globales, la identidad. Dice que son el sistema maestro que nos gobierna. ¿Qué pasa si el nuevo comportamiento que condicionaste con CNA choca con un valor fundamental que no has revisado? O con una creencia nuclear sobre quién crees que eres. ¿No se podría crear una tensión interna enorme o una recaída si solo cambiaste la asociación superficial sin alinearla con esas estructuras más profundas? La distinción que hace el libro entre enfoque a corto y largo plazo me parece clave aquí. Un cambio rápido puede ser una victoria táctica, sí, pero es una solución estratégica duradera si no se integra con todo lo demás. Percibo tu punto sobre las estructuras profundas, pero yo creo que el valor del CNA está justo en que te da herramientas para tomar control consciente, activo, de tus asociaciones. Los pasos maestros no son una varita mágica, ¿eh? Requieren intención, enfoque, acción. No es esperar a que las cosas cambien solas, es meter mano directamente. Robbins insiste mucho en que podemos dirigir nuestro enfoque mental, hacernos preguntas que nos empoderen, usar un lenguaje que transforme cómo nos sentimos por dentro. Todo eso ayuda al condicionamiento. El reforzar la nueva pauta no es solo para mantenerla, es para integrarla activamente, para que el cerebro la adopte como la nueva respuesta por defecto. Es como si Robbins te diera, el manual de operaciones de tu propio sistema nervioso, para que puedas reescribir las conexiones que ya no te sirven y construir las que sí. El poder está en aplicarlo consciente y sistemáticamente. Bueno, es muy atractiva, sí, pero me preocupa que esto subestime el poder enorme del inconsciente y de esas estructuras psicológicas de las que hablábamos. ¿De verdad el esfuerzo consciente y aplicar los pasos del CNA pueden superar o cambiar fácil valores que has tenido por décadas? ¿O reglas personales súper arraigadas sobre qué es el éxito, el fracaso, el amor? Piensa en una crisis de identidad profunda, un tema que Robbins también toca. ¿Se resuelve solo aplicando CNA para asociar dolor a la vieja identidad y placer a una nueva visión de ti misma? Intuitivamente me parece que haría falta un trabajo más hondo, ¿no? Explorar quién eres realmente, qué valoras de verdad más allá de manipular placer y dolor. Las creencias globales que menciona Robbins, esas ideas fundamentales sobre ti, los demás, el mundo, tienen un poder inmenso. Si el nuevo condicionamiento choca de frente con una creencia tipo «no soy capaz» o «no merezco ser feliz», ¿qué va a ganar a la larga si no trabajas la creencia raíz de forma más completa? Quizá con otros métodos que el mismo libro sugiere más adelante. Es una objeción válida, la de la integración con lo más profundo, pero insisto en la utilidad práctica, la aplicabilidad inicial del CNA como una herramienta potente para empezar el cambio. Robbins lo presenta casi como una ciencia del logro, ¿no? Principios basados en observar cómo funciona el sistema nervioso, aplicables a un montón de cosas. Controlar impulsos como comer de más,
dejar de procrastinar, manejar ciertos miedos, la base de buscar placer y evitar dolores, como él argumenta mucho, una fuerza motriz primaria. El CNA simplemente te da un método para sistematizar y dirigir eso a tu favor conscientemente. Los ejemplos que da, implícitos o explícitos, sugieren que es una tecnología de cambio personal con bastante alcance, un buen punto de partida para tomar el control. Justo eso, que se presente como una especie de ciencia o manual casi universal, es lo que me genera reservas. La experiencia humana, la miseria humana, como dice el psicólogo en el prólogo, es increíblemente diversa, compleja. ¿Puede una sola técnica, por muy bien que use los principios de asociación, ser igual de efectiva para todos y para todo tipo de problemas? Piensa en la diferencia entre cambiar un hábito como morderse las uñas y, no sé, abordar un trauma profundo, una depresión clínica, una adicción severa con muchas causas. Me preocupa que, al ofrecer una solución que parece tan directa, tan potente, tan aplicable a todo, cambia tu vida ahora, se cree una falsa expectativa, y eso puede llevar a frustración, a decepción, incluso a culparse a uno mismo si tus problemas son más complejos, más resistentes, o si necesitas otro tipo de enfoque, quizá terapéutico, más matizado. A lo mejor el CNA es valioso para ciertos cambios de conducta específicos, bien definidos, pero es realmente la llave maestra universal que a veces parece que se promete. Podría haber una distancia grande entre la promesa de transformación total y lo que viven muchas personas con desafíos más enredados. Entiendo esa cautela sobre la universalidad, sí. Sin embargo, creo que el núcleo de la potencia del CNA está en cómo maneja estratégicamente el dolor y el placer. Robbins dice que son la fuerza que configura tu vida y argumenta de forma, bastante convincente, que al final todo lo que hacemos es para evitar dolor o ganar placer. El CNA es, en esencia, la aplicación práctica, consciente y enfocada de ese principio para redirigir nuestro comportamiento. Al intensificar artificialmente, pero de forma masiva, el dolor asociado a lo que quieres eliminar y magnificar el placer de la alternativa positiva, creas un apalancamiento emocional tan fuerte que el cambio ya no es una opción, se vuelve una necesidad neurológica. Es usar nuestra motivación más básica como un aliado fuerte en el cambio autodirigido. Reconozco totalmente la influencia del dolor y el placer. Es un motor innegable, claro. Ahora, lo que me cuestiono es si es sostenible y diría incluso si es sano a largo plazo manipular esas palancas de forma tan extrema, a veces casi violenta, como parece sugerir el CNA al hablar de dolor masivo o insoportable. ¿Es siempre bueno o éticamente prudente inducir artificialmente asociaciones de dolor tan intensas a ciertos pensamientos, recuerdos o conductas? ¿No corremos el riesgo, si no se maneja con muchísimo cuidado y autoconocimiento, de generar nuevos miedos, aversiones, rigidez emocional o incluso neurosis secundarias? Además, me pregunto si este enfoque tan centrado en evitar el dolor activamente y buscar el placer a toda costa, aunque funcione para cambiar conductas rápido, es el camino a una madurez emocional más profunda. La madurez muchas veces implica aprender a tolerar, aceptar, integrar partes dolorosas o incómodas de la vida, no solo huir de ellas o intentar borrarlas con condicionamiento. Es interesante que hasta el ejemplo del chocolate que se usa mucho termina con sustituir el hábito por cosas más sanas como respirar o hacer ejercicio. Eso sugiere que el simple condicionamiento aversivo no basta. Necesitas construir algo positivo y sostenible, no solo escapar del dolor de lo viejo. Comprendo esa reflexión sobre las alternativas positivas y manejar las emociones intensas con cuidado. Sin embargo, reitero mi postura. El CNA, aplicado como dice el libro, con sus principios y salvaguardas, ofrece herramientas prácticas y muy potentes. Permite a las personas tomar un rol activo, directo, en reconfigurar sus respuestas automáticas, logrando cambios rápidos y teniendo más control sobre sus estados internos. La clave del éxito, como insiste Robbins una y otra vez, es la aplicación consistente.
la intensidad del condicionamiento y, sobre todo, generar suficiente apalancamiento emocional para que el cambio sea inevitable a nivel neurológico. Y yo mantengo mis dudas de fondo sobre si esta metodología, aunque seguro es hookies para modificar conductas más superficiales o para dar un empujón inicial, aborda de manera suficiente esa red tan intrincada y profunda de creencias, valores, reglas e identidad que forman el núcleo de quienes somos. Mi perspectiva es que, para una transformación de verdad profunda, integrada y que dure, estas técnicas de condicionamiento probablemente necesitan complementarse o incluso estar al servicio de una exploración y una comprensión más honda de uno mismo. Curiosamente, el propio libro parece reconocer esto, implícitamente, al dedicar gran parte de su segunda mitad a explorar justo esas estructuras más profundas. No hay duda de que Despertando al Gigante Interior presenta un modelo de cambio lleno de energía, de proactividad, con herramientas concretas. El valor innegable del condicionamiento neuroasociativo quizás esté en su capacidad para ser un catalizador inicial, ¿no? Para romper la inercia, generar acción y quizás lo más importante, demostrarle a la persona por experiencia propia que el cambio, incluso rápido, es posible, que está a su alcance. Sin embargo, la profundidad real de ese cambio y sobre todo su durabilidad a largo plazo, bien podrían depender de factores que van más allá de la simple mecánica de asociar dolor y placer. Probablemente requieran una alineación mucho más consciente y trabajada con las estructuras fundamentales de quiénes somos y qué valoramos. El material de Robbins, en su totalidad, ofrece sin duda un terreno enorme para reflexionar sobre las palancas del cambio humano. Así que, invitamos a nuestra audiencia a explorar Despertando al Gigante Interior por sí mismos, a examinar estas ideas y técnicas para que se formen su propia opinión informada sobre qué tan aplicables son, qué potencia tienen y cuáles son sus límites en sus propias vidas y en lo que buscan cambiar.